Bueno, hola, ¿cómo están? Continuamos, sí, vamos a hacer obviamente una clase ID, la otra duró 55, así haremos media hora, ¿sí? Eh, bien, entonces, terminamos en realidad, comenzamos en realidad en el video anterior hablando del proceso, explicamos de dónde deriva ese nombre, de la autodenominación de proceso de reorganización nacional. Y bueno, comenzamos a señalar que hay una reformulación del poder ejecutivo, del poder legislativo y del poder judicial. Digamos entonces que digamos una anulación del poder legislativo, una reformulación del poder judicial y una reorganización también del poder ejecutivo. En relación entonces como agregado podemos plantear que comenzó a desarrollarse prácticamente desde el día 1 del golpe cívico-militar, la supresión de los derechos casi que automáticamente se dio el golpe de Estado, una supresión de los derechos civiles, ¿sí? Una eliminación de los derechos civiles de las personas, que comienza incluso desde el primer momento, ¿sí? Que tenía que ver con la posibilidad de la Junta Militar de establecer, de determinar, en realidad sería de determinar secuestros de personas, detenciones, ¿sí? La privación de la libertad, e incluso la ejecución, ¿sí? Ejecutar determinadas personas. Después nos vamos a meter en realidad en este tema más en profundidad. Digamos, obviamente como una cuestión muy grave de violación de derechos humanos básicos de las personas, ¿sí? Y desde ya la eliminación total de la libertad de expresión, donde obviamente fueron intervenidos, para que ustedes se den una idea, intervenidos todos los canales de radio, los canales de televisión, ¿sí? Digamos, donde incluso hasta se llegaba a decir con claridad qué palabras no se podían utilizar, ¿sí? A qué personas no se podía directamente entrevistar. La eliminación de la libertad de expresión tenía que ver también, bueno, con prohibir determinados músicos para que en las radios pasaran sus temas, o en cines que pasaran determinadas películas, ¿sí? O que sí, tanto en colegios o en librerías se trabajaran sobre determinados libros o se vendieran determinados libros. Todo eso ahí va a estar totalmente como recortado o eliminado directamente, ¿sí? Obras de teatro que no se podían, directamente no se podían representar, películas, ¿sí? Temas musicales o bandas, ¿sí? Que directamente no podían tocar, por ejemplo, ¿sí? Digamos, ni hablar, obviamente, manifestaciones políticas, manifestaciones sindicales, todo eso comienza a estar fuertemente, en algunos casos, controlado, digamos, ¿no? El control significaba, en algunos casos directamente no se podía, en otros casos se podía, pero eh, con alguna cuestión a tener en cuenta, ¿sí? Por eso hablamos de una eliminación de la libertad de expresión. Está claro también que obviamente se va a establecer una anulación de los derechos políticos de las personas, ¿sí? Se elimina cualquier participación electoral, no va a haber elecciones ni para intendente, ni para poderes legislativos, ni para ningún poder ejecutivo, ¿sí? Y se va a prohibir el funcionamiento de los partidos políticos, ¿sí? De todos los partidos políticos, pero obviamente haciendo foco en los partidos de izquierda y en el peronismo, ¿sí? Obviamente que muchos, digamos, los partidos no podían funcionar, no se pueden hacer actos políticos, ¿sí? Entonces, eso nos lleva a concluir
¿sí? Entonces, si yo tengo 1, 2, 3 más esto y esto, tengo como resultado 1, 2, 3 más esto. Lo que tengo como resultado es que en la Argentina se va directamente a eliminar o a clausurar el sistema republicano y el Estado de Derecho. Sí, podemos agregar ahí Estado de Derecho, ¿sí? Recuerden ese concepto de Estado de Derecho, ¿sí? Digamos que hay una clausura del Estado de Derecho y del sistema republicano. El Estado de Derecho, esto yo ya lo expliqué en algún momento, el Estado de Derecho significa que el Estado se organiza en función de reglas. Lo principal son las reglas, ¿sí? Obviamente eso se traduce en constitución, en leyes, ¿sí? Es decir, hay todo un sistema en lo cual lo superior es la regla, ¿sí? Y obviamente incluso es, digamos, es en el caso de que alguien viola una de esas reglas, ¿sí? Bueno, puede ser sancionado, porque en el Estado de Derecho lo que regula el Estado no es la voluntad de la persona, lo que a mí se me canta. Por más que sea un presidente que haya ganado con el 99% de los votos, no puede hacer lo que se le canta. ¿Por qué? Porque está en el marco de un Estado de Derecho donde lo que marca el camino son las reglas. Dentro de las reglas todo, obviamente, porque es política. Yo puedo pensar una cosa, otro puede pensar otra, pero siempre dentro de un determinado camino. Y ese camino, ¿sí? Dentro del camino todo. ¿Qué sería? Los límites del camino son las reglas. No te puedo decir que obviamente ha existido veces que alguien se ha ido del camino, pero bueno, el Estado de Derecho que plantea en ese caso la sanción, ¿no? Ya sea un político o no sea un político, sea un civil o alguien que no tenga una función pública, establece reglas. Acá obviamente se elimina la idea de que lo superior es la regla. Lo superior entonces, y ahí es donde comienza lo muy complicado, donde lo superior, ¿qué es? La voluntad de la Junta Militar. Donde todo comienza a estar, desde qué música escuchar, qué película, qué libro se puede leer, a qué acto público se puede ir, o incluso una cosa muy grave, como mantener la vida o no mantenerla, ya queda a criterio de miembros de la Junta Militar. Como fíjense ahí lo arbitrario, ¿no? Como decir, bueno, yo pienso que tal cosa y entonces no, o yo pienso que tal otra y tal otra. Digamos, como que todo donde ahí ya no hay reglas. Después, obviamente el poder militar después comenzó a redactar algunas reglas, pero obviamente era como que, bueno, primero como que lo que determina las acciones, o digamos, donde no hay límite, a eso es lo que me refiero. ¿Sí? Esto que decíamos, bueno, el presidente, por más que gane el 99% de los votos, se maneja dentro de determinado camino, ¿sí? Determinadas reglas, que sería el Estado de Derecho, ¿sí? Lo otro, y adentro está una persona que sería el presidente, lo otro es donde no hay reglas, ¿sí? Y estoy yo y comienzo a tomar decisiones en algún punto arbitrarias, porque es lo que a mí me parece. Y no tengo alguien que me controle, no hay alguien que me sancione, entonces yo comienzo a tomar realmente la decisión arbitraria que quiera, ¿no? Entonces, se anula el sistema republicano de división de poderes, me estoy refiriendo, recuerden que el poder legislativo ya estaba totalmente disuelto, los controles, ¿sí? En un Estado de Derecho hay controles, es decir, están las reglas, estoy yo, pero el sistema republicano dice, bueno, pero además, ¿qué podemos poner? Y bueno, pongamos otros 3, otros 2, que esté uno y otros 2, ¿sí? Entonces vos tenés reglas y adentro 3, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿no? Como que también se controla mutuamente, ¿no? Para que no haya un abuso de poder. En lo otro ya no tenés reglas y el poder en realidad comienza a estar en la Junta, ¿sí? Entonces ahí prácticamente no hay control de lo que se está haciendo, ¿sí? Entonces el sistema de división de poderes con sus sistemas de control, el Estado de Derecho, todo eso se queda clausurado.
¿Y qué es lo que lo reemplaza? Lo reemplaza algo más fuerte que un Estado autoritario, ¿no? El Estado totalitario es algo, como se quiere, como más fuerte que el Estado, digamos, el Estado autoritario. Es algo más, el Estado totalitario es algo más potente en ese sentido, ¿no? Digamos que Argentina había tenido estados autoritarios, pero acá el totalitario se refiere a la idea de que hay un fuerte control del poder, hay una concentración del poder político, es decir, no hay división de poderes, ¿sí? Pero el Estado comienza a, de alguna manera, sí, a eliminar los derechos fundamentales como que actúa sobre más fuertemente, directamente sobre derechos fundamentales que tiene la sociedad, ¿no? Como que actúa sobre esos derechos fundamentales que tienen los individuos. Es un Estado que controla, no solo concentra el poder político, sino que avanza sobre esos derechos fundamentales de las personas, que es lo que se establece entonces con la dictadura cívico-militar. Bien, obviamente que acá comenzamos acá comenzamos, bueno, el tema más complejo y duro, en realidad, ¿sí? Y uno de los más duros de la historia argentina, que tiene que ver con el tema de la represión y esta violación, en realidad, de los derechos humanos básicos de las personas, ¿no? En todas estas diapositivas, como nuestro tema central va a ser justamente esa violación, ¿sí? Esa violación de los derechos humanos básicos de las personas, los derechos fundamentales, por parte del Estado. ¿Por qué digo en todas las diapositivas? Porque hay varias sobre este punto, ¿no? Es como un tema de análisis bastante extenso, ¿sí? Acá hay como cómo se organizó esta cuestión de la violación de los derechos humanos, ¿sí? Bueno, acá también después lo voy a comentar, y acá ya comienza, bueno, cierta como explicación de sobre quiénes actuaba esa violación a los derechos humanos. Acá se repite el quiénes, después vamos a explicar por qué dice 2 veces quiénes, pero digamos que en esta diapositiva intentamos entender a quiénes, a qué personas se le buscaba violar sus derechos fundamentales, ¿sí? Acá está el por qué, ¿sí? Por qué se buscaba violar los derechos fundamentales de esas personas, y acá terminamos con el para qué, cuál era la idea de esta violación a los derechos humanos, ¿sí? Finalmente acá funciona como una idea de decir, bueno, ¿qué pasó con el Estado y la sociedad frente a esa violación a los derechos humanos, ¿no? ¿Qué pasó con el Estado y la sociedad frente al Estado y la sociedad, ¿sí? Frente a esa violación de los derechos humanos, ¿sí? Después acá ya entramos en otra cuestión. Entonces, vuelvo a repetir, todas las diapositivas que ya comenzamos a tener acá, nuestro eje central de las 4 o 5 que ahí marqué antes sería esta violación de los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Con una idea de, bueno, explicar esta organización, cómo funcionó esto, el quiénes, el por qué y el para qué, ¿sí? Y finalmente, qué sucedió con la sociedad frente a esa violación a los derechos humanos básicos, ¿sí? Entonces, el Estado, esto fue prácticamente muy rápidamente, apenas toma el poder, ¿sí? Apenas se comienza a dar organización y funcionamiento a una estructura represiva del Estado. Aclaramos esta cuestión. Ya lo estuve diciendo, creo que el video anterior o el otro. Todo Estado, por eso hay que tener cuidado con esta palabra, todo Estado en sí mismo es represivo. Incluso un Estado democrático utiliza la represión, reprime algo, ¿no? Como que reprime, ¿sí?
incluso una democracia en el Estado de Derecho y en el sistema republicano, no es que el Estado no reprime. Digamos que una de sus características del Estado de Derecho es la represión. Tiene que tener esa carta a su favor el Estado. Esto refiere a lo que hablamos como el monopolio de la violencia, ¿no? Voy en esa línea. Que era yo el ejemplo que dije, decir, bueno, en un Estado de Derecho democrático, está claro de que si entro a mi casa y hay un ladrón, ¿sí? Y ese ladrón supone un riesgo para mí, para mi familia, ¿sí? Y entra un policía, ¿sí? A combatirlo, bueno, si el ladrón saca un arma, el policía le va a tirar también, ¿sí? Y ahí va a eliminar un derecho fundamental de la persona, que es la vida. Es algo irreparable, de eso no hay vuelta atrás, ¿sí? Ahora, digo, en un contexto democrático, ¿no? Y en líneas, digamos, y entendemos que en la circunstancia en la cual el ladrón está dentro de mi propiedad, saca el arma para tirar, y el policía está ahí adelante, saca el arma primero y lo tira, y bueno, lo mata. Entendemos que el policía actuó, el policía como representante del Estado, ahí está ejerciendo la represión. Está utilizando, no es que no está utilizando la violencia, está utilizando la violencia. Lo que pasa es que utiliza una violencia que en un contexto democrático y del Estado de Derecho, entendemos que de alguna manera, y va utilizando la violencia, el policía va directamente a terminar definitivamente con el derecho de otra persona, que es el derecho fundamental, que es el derecho a la vida. Después de eso no hay, digamos, hay otros derechos, pero ese es clave, digamos. ¿Pero qué? Pero entendemos, está bien. Que está bien, sí, que es algo que corresponde al Estado de Derecho. Ahí está ejerciendo la represión, ¿sí? ¿Sí? Fíjense que ahí estoy poniendo un ejemplo, un Estado democrático, sistema republicano, y hay siempre la represión como el monopolio de la fuerza y la utilización de la violencia, ¿sí? Es legítima ahí. Es legítima, es decir, es aceptable, digamos, ¿sí? Si, por ejemplo, doy un ejemplo. Si pongamos que podemos comprobar que hacer una manifestación pública, lo podemos comprobar, no es a mí me parece, no, pongamos se puede comprobar que una manifestación pública, en este contexto de pandemia, la gente está probado científicamente que la gente se contagia más en una manifestación pública, por lo que sea, no hace falta que sea de política, puede ser, no sé, que se junta a festejar un triunfo futbolístico en el Obelisco, ¿sí? Entonces el Estado dice, pará, si hacen un festejo por un torneo de fútbol en el Obelisco, yo ya sé que las 10.000 personas que van a ir a festejar se van a contagiar. Y onda, no tengo camas, ¿sí? No voy a poder hacer frente a esto. Entonces, ¿qué hago antes? Pongamos que saco un decreto y diga, está prohibido la reunión, algo que sería como el estado de sitio, que en realidad en Argentina no se hizo eso. Sí, en otros países sí, pero en Argentina no, ¿sí? Donde el presidente, porque se acuerdan que el estado de sitio era la capacidad de suspender los derechos individuales de las personas ante una situación de emergencia, ¿sí? Entonces, supongamos, no sé, que todos los hospitales están a full, ya la gente, digamos, no hay respiradores, y de repente se ve que hay un partido muy importante de Argentina y la gente va a ir al Obelisco a festejar. Entonces vos previamente lo que haces es, sacás un decreto como presidente diciendo que se prohíbe el derecho de reunión, ¿no? Estoy inventando un caso hipotético. Entonces hay una legislación, ¿sí? Entonces, el presidente puede poner alrededor del obelisco un montón de policía, ¿sí? Y, tipo, no sé, si ve que alguien está llegando para festejar, detenerlo, ¿sí? Porque está violando, es decir, lo está privando de la libertad, pues el tipo dice, no, a mí no me importa el decreto, ¿qué me importa? Yo qué sé, bla, 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 todo esto es mentira, y yo vengo a festejar el triunfo de Argentina, ¿sí? Entonces, digamos, entendemos que si está probado de que las reuniones
aumentan el contagio y ya está todo el sistema de salud saturado, ¿sí? Entendemos ahí que el policía va a utilizar la violencia, porque le va a quitar algo a la persona que en este caso no sería la vida, pero sí la libertad, ¿sí? Lo tiene, digamos, y como en el ejemplo anterior, entendemos que es correcto el accionar del policía ahí. Eso no inhabilita el Estado de Derecho o el sistema republicano, ¿sí? El policía está cumpliendo, digamos, está en función del Estado de Derecho, porque hay una normativa, ¿sí? Incluso la puede sancionar el Congreso, ¿sí? El Poder Legislativo, ¿sí? Se hizo dentro del Poder Judicial, dijo, está bien, sí, es válido, ¿sí? Entonces están los tres poderes de acuerdo, listo, están los tres poderes de acuerdo, ¿sí? Entonces, si hay una persona o 10 o 20, la policía puede actuar, puede utilizar la fuerza, la violencia, ¿sí? Es decir, reprime, ¿sí? Está utilizando la fuerza, lo agarra así, lo agarra de los brazos, lo pone en un patrullero y se lo lleva en cana. Y eso no es violar el Estado de Derecho o el sistema republicano, porque eso está funcionando dentro del Estado de Derecho. Toda esta explicación para este concepto. Es decir, incluso el Estado democrático y el Estado de Derecho utiliza la represión. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia con esto? Que ahí en el ejemplo, los dos ejemplos que yo dije antes, el del ladrón y este tipo que se fue a manifestar, ¿sí? Se está actuando en función de la regla, ¿sí? Yo dije ahí el presidente tiene que firmar un decreto, seguramente va a intervenir el Poder Legislativo, lo va a aprobar, se discute y pongamos la prueba, y el Poder Judicial de alguna manera da el visto bueno, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está, hay una regla, ¿sí? Lo mismo que el tema del policía, bueno, si va y lo mata en ocasión de robo, o en realidad lo mata cuando el ladrón ese significaba una amenaza para el policía o para mí, ¿sí? Bueno, está actuando dentro de las reglas, digamos, ¿sí? Es decir, la violencia y la represión se está haciendo, la violencia y la represión dentro de un contexto de reglas. Acá justamente lo complejo es que la violencia y la represión se están haciendo sin ningún tipo de anclaje jurídico, sin reglas. Es donde comienza el poder dictatorial a organizar un sistema, y ahí viene lo complicado, organizar un sistema de alguna manera planificar esa eliminación sistemática de los derechos de las personas, de donde el Estado actúa fuera de las reglas y actúa de acuerdo, fuera de las reglas, y actúa de acuerdo a un plan organizado para violar esos derechos humanos básicos. Entonces, ese Estado que organiza un plan para violar los derechos de las personas, digamos, violando cualquier tipo de reglas, son experiencias obviamente muy traumáticas para los países, porque, porque en realidad el Estado es justamente el contrario, el que tiene que ser el que promueve el respeto a las reglas, porque es el que tiene el poder. Y ahora voy a dar un ejemplo y ustedes lo van a entender bien, ¿no? El Estado es justamente el encargado de hacer respetar las reglas. Como que si el Estado no respeta la regla, ahí es terrible. El Estado tiene que ser el encargado de hacer respetar las reglas, y ni hablar de los derechos humanos básicos, ¿no? Sabemos que a veces, no sé, en la Constitución dice que, en la Constitución hay un montón de derechos, ¿sí? Y sabemos que algunos no se cumplen. Nada, bueno, sería largo discutirlo, ¿sí? Pero los derechos fundamentales es como derechos fundamentales. El Estado no puede ser el que viole esos derechos fundamentales.
además es el que tiene el poder, lo cual ahí le da como un lugar de predominio diferente a otros actores de la sociedad. Ejemplo, yo algo ya estuve explicando en el video anterior, no, me parece que en el anterior no, en el otro, cuando hablamos de Pampa, que es, imagínense lo que es para una sociedad, ¿no? Digamos, que un grupo de civiles, como era ERP y Montoneros, mataran a otras personas. Eso es gravísimo, por una cuestión política, ¿no? Porque, como decíamos antes, la vida es irreparable. Entonces, eso es algo que no corresponde y es ilegal, ¿no? Entonces, vos tenés, no estoy hablando de los militares, sino de civiles, ¿sí? Como que yo tengo una idea política y ahora me junto con mis amigos y tenemos la misma idea y empezamos y creemos que para desarrollar esa idea hay que eliminar la vida de fulano, sultán y mengano en la Argentina. Entonces vamos, actuamos y lo liquidamos. Eso es gravísimo para el Estado de Derecho, ¿no? Es como, fíjense, terrible. Pero lo bueno es que si vos estás en un Estado democrático, el Estado ahí, lo que decíamos antes, hasta debe utilizar la represión y agarrarme de los pelos y llevarme un juicio. ¿Sí? Obviamente después, por eso el Estado después se tiene que probar, no es a mí me parece que, no, se tiene que probar, yo me tengo que poder defender, porque capaz yo no fui, ¿sí? Entonces, bueno, ahí entra a jugar todo el Estado, pero decir, yo violé las reglas con mis amigos, violamos las reglas, pero hay algo que te resguarda, que sería el Estado. ¿Sí? Hay algo ahí que te está resguardando. Obviamente a la gente que asesiné, ya la asesiné y la vida es irreparable. Pero, visto desde el punto de vista social, bueno, hay como un respaldo que es el Estado, ¿no? El Estado ahí, esto lo decíamos antes, incluso ahí debe utilizar la fuerza. ¿Sí? Me va a ir a buscar, me va a detener, ¿sí? Pongamos que yo me entrego, bueno, tengo derecho al juicio, a defenderme, y bueno, si se comprueba, tengo que ir preso y pierdo un derecho fundamental que es la libertad. Pero responde a las reglas de juego democráticas, yo las violé. ¿Sí? Ahora, digamos, eso es terrible, ¿no? Digo, obviamente para la persona, la familia a la cual yo le maté un familiar, es terrible lo que yo hice, porque yo me junté con un amigo y por una idea política fue, y pum, lo liquidé, lo maté. ¿Sí? Es terrible. Ahora esa familia, con la vida irreparable, obviamente eso no se puede reparar, pero bueno, tiene la posibilidad de ir a hacer una denuncia, que a mí me metan preso, ¿sí? Bien. Ahora el problema, y ahí es donde está el tema, si pasa la misma situación, la que dije antes, ¿sí? Si hay alguien que va y mata a otra persona, pero ese es el propio Estado, ahí no es lo mismo. Desde el punto de vista moral son dos vidas humanas, obviamente, y lo mate a esa persona, mis amigos y yo, y lo mate alguien del Estado, la verdad el dolor es el mismo, ¿sí? Porque perdés un familiar. Ahora, visto de otro punto que no es menor, no es lo mismo, porque en el primer caso, esa familia que perdió un familiar que ya tiene que sufrir ese dolor, tiene la posibilidad de ir a la justicia, ¿sí? No, bueno, no quiero poner un ejemplo extremo, pero es importante, pues es un tema muy duro. Pero no sé, imagínense lo que pasa, ¿acuerdan lo que pasó con el chico este Villa Gesell, no? Obviamente a esa madre, ese chico no se lo va a devolver nada ni nadie, ¿no? Y el dolor que debe tener es infinito. Pero tiene la posibilidad de ir, denunciar que las personas que hicieron ese, ¿se acuerdan? Me refiero al caso de Villa Gesell, el del chico este que lo golpearon a la salida del boliche, ¿no? Y lo mataron. Bueno, ir, denunciar, entendemos que está bien que el Estado vaya a buscar a esos pibes, los detenga, le quite la libertad, los estén en un juicio. Obviamente también lo que corresponde es que sepan defender, porque no es lo mismo el que lo pateó la cabeza que el que sacó fotos, que el que capaz alguno de los amigos estaba comprando una coca en la esquina y no vio nada de eso y no tiene por qué hacerse cargo de eso. Entonces la cuestión judicial es muy importante siempre. Yo entiendo que a veces, sobre todo, todos estamos como muy influenciados por los medios de comunicación. Que los maten a todos. Y no es lo mismo. No es lo mismo, porque no es lo mismo el pibe que le pateó la cabeza que el que sacó una foto. No es lo mismo sacar una foto de patear la cabeza. Y el pibe capaz, yo me acuerdo de entrada, habían culpado a un pibe que ni siquiera estaba ahí. Entonces, por eso la cuestión judicial es muy importante. Porque se pudo demostrar que un pibe ese, que le habían dicho que lo había matado ese pibe ni siquiera estaba en la ciudad ese día, en Villa Gesell.
Entonces la cuestión judicial es muy importante, ¿no? Cuando uno entra, no, eso no sirve para nada, tarda tiempo la justicia, mátelo a todos. Porque se podría haber cometido un error muy grave con el chico que ni siquiera estuvo en la ciudad. Ahora, imagínense esa misma situación, ¿no? Si el que le patea la cabeza y el que lastima a ese pibe es el propio Estado, es decir, las propias fuerzas de seguridad o alguien del Estado va y manda, ordena liquidar a ese pibe. Para la mamá o la familia o el papá, el dolor es doble y es terrible porque decís, primero, obviamente lo más importante, se terminó la vida de mi hijo. Segundo, es el propio Estado. ¿A quién corno me voy a quejar? Digamos, ¿qué hago? Si es el propio Estado el que está violando los derechos fundamentales, ¿no? El propio Estado el que así de una decide terminar con la vida de una persona. Obviamente, en los dos casos, ya sea que lo haga el Estado, que termina con la vida de una persona, o como fue este caso, una banda de pibe, una banda de adultos, bueno, son pibes, ¿sí? Una banda de adultos que va y decide cagar a trompada a otro pibe y matarlo, el resultado es lo mismo. En los dos casos muere un pibe que es terrible, y para esa familia es terrible. Ahora, las situaciones tienen dimensiones diferentes. En una es un grupo de gente adulta que tomó decisiones de terminar con la vida de otra persona, y la familia puede recurrir a la justicia, y en el otro caso es el mismo Estado el que está violando la ley. Entonces es un escenario, si se quiere, como más desesperante, mucho más desesperante. Entonces, el Estado justamente tiene que ser el encargado de proteger los derechos humanos básicos. Siempre y en toda circunstancia. Siempre y en toda circunstancia. A veces también entiendo, ¿no? Uno se escucha la noticia de un hombre que violó a una mujer y después mató a los hijos, ¿no? Entonces uno le agarra la bronca y dice, que lo maten, que lo descuarticen. No, eso no tiene que ver con el Estado de Derecho. Se pueden cometer equivocaciones, ¿sí? Se pueden cometer equivocaciones, y el Estado, porque justamente el ser humano es falible, eso ya lo sabemos, ¿sí? Sabemos que el ser humano se equivoca. Entonces, al emitir un juicio sin un análisis, queda arbitrario. Obviamente uno le sale la bronca cuando escucha esas noticias, ¿no? Dice, bueno, que lo maten al tipo, yo qué sé, ya fue. Bueno, puede que no sea, ¿sí? Puede que sea, y hay que ver bien qué es lo que hizo y qué es lo que no hizo, ¿sí? Esto, como yo decía, el grupo de amigos, no es lo mismo el que sacó la foto que el que le pateó la cabeza y el otro pibe que ni siquiera estaba en la ciudad, ¿sí? Entonces hay que estudiar bien la situación, ¿sí? Bueno, la cuestión, ¿sí?, es que justamente acá el Estado es el que se transforma en el promotor de la violación de los derechos humanos. En función de un plan sistemático, es decir, de algo organizado, ¿sí?, para violar esos derechos humanos. Fíjense qué fuerte acá la frase, un plan sistemático de exterminio, ¿sí? Sí, donde hay una planificación de etapas, ¿sí?, de a quiénes se va a detener y a secuestrar, ¿sí? Es decir, hay como un razonamiento de esto, no es un acto en el cual las Fuerzas Armadas salieron a matar gente así de por sí gratuitamente, tipo película de terror, onda, tomamos el poder y salimos a matar gente a la calle. No fue así y eso es equivocado, ¿sí? Digamos, lo cual lo hace más terrible, ¿no? Porque hubo sectores que se dedicaron a pensar y a planificar este plan sistemático de exterminio, de violación de los derechos humanos. Entonces, bien, lo que vamos a hacer en el próximo video, ¿sí?, es comenzar a explicar cuál era ese plan sistemático, ¿no? Yo ahí medio me adelanté al resultado, que era plan sistemático de exterminio, pero vamos a ver las etapas
en la cual consistía ese plan sistemático, ¿sí? Más precisamente, ¿sí? Bueno, espero que se encuentren bien, les mando un saludo grande.